Hola, otra vez. Ahora sí ya es otro día y vamos a grabar el último video, ¿vale? Es que sí, ya me los había echado de seguido y pues ya se hizo demasiado tarde. Entonces, bueno, en este último vamos a tratar la cuestión de la intuición, que es el tercer género de conocimiento en Spinoza. Bueno, lo primero que hay que entender es que, digamos, hay una doble definición en la misma definición de, de ciencia intuitiva, ¿ok? Esto se introduce en la proposición 40 del segundo libro de la ética. Dice así: además de estos dos géneros de conocimiento, refiriéndose a la imaginación y a la razón, hay un tercero, como mostraré más adelante, al que llamaremos ciencia intuitiva. Y este género de conocimiento progresa a partir de la idea adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios hacia el conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Entonces, aquí hay una doble definición, en el sentido de que una empieza en, en estos conocimientos o las esencias formales como tal de los atributos de Dios, y por otro lado, ¿a dónde llega? ¿No? Es decir, llega a la esencia de las cosas, es decir, a los particulares. Entonces vamos de alguna forma de los aspectos universales a los particulares. Entonces, esa es la doble definición que tiene la idea de ciencia intuitiva. ¿Ok? Ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere con varias de estas cuestiones. Por ejemplo, qué rayos es la esencia formal y estas cuestiones. Bueno, ahora vamos con esta idea. En el sentido de que, digamos, esto va similar a lo que diría Descartes en el discurso, ¿vale? ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos de los aspectos universales a los particulares, ¿no? Eh, Sin embargo, es importante indicar que a pesar de que eh, Spinoza rechaza los aspectos innatos, eso no quiere decir que no pueda hacer una deducción, ¿ok? O que no le sea permitido hacer esta deducción. Y es que, en efecto, va de lo universal a lo particular deductivamente, en sentido, a pesar de que estas ideas como tal no sean per se innatas. Y ahora, esta relación o conexión del universal con la particular no es difícil de ver. Por ejemplo, considérense estas dos citas de Spinoza. Dice, todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Es decir, todo lo que es se relaciona con Dios o con esta cuestión universal, que habíamos dicho que, en sentido de que lo único que es en sí y se consigue por sí es la sustancia, y lo demás, es decir, los modos, no se conciben en sí ni son en sí, ¿no? Y la diferencia de los atributos que solo se conciben, digo, solo son en sí, ¿no? No, solo se conciben en sí, pero no son en sí. Ajá. Entonces, son esas diferentes dimensiones de la ontología, ¿no? Entonces, todo está conectado y todo está dependiente de la sustancia, ¿ok? Y ahora, por otro lado, que de la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas de infinitos modos, al menos para un intelecto infinito. Entonces, asumiendo esta cuestión, pues vemos que en efecto hay una forma de conectar los universales a los particulares desde la misma constitución metafísica de la realidad, ¿no? Entonces, de ahí ya abre un puente para la propia epistemología de las relaciones universales a las particularidades. ¿Ok? La otra cuestión es eso que decíamos, ¿no? ¿Qué rayos son esas esencias eh, formales? Lo primero que hay que pues, notar es que van a estar refiriéndose a los particulares de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, digo que pertenece a la esencia de una cosa aquello de lo cual la cosa resulta necesariamente dada, y quitando lo cual la cosa necesariamente no se da. O sea, aquello sin lo cual la cosa, y viceversa, aquello sin la cosa, no puede ni ser ni concebirse, ¿no?
Entonces, la esencia en este sentido, una, si va a referir a los particulares, por supuesto también, como sabemos, refiere al universal, a Dios, pero en este caso también se puede referir a los particulares, ¿ok? Pero quizá lo más importante es decir que tanto uno puede derivar la esencia de la cosa o la cosa de su esencia, ¿ok? Ajá. La esencia no es simplemente decir que una cosa tiene ciertas propiedades, ¿no? Sino que es por la esencia que se puede derivar su existencia o no, en caso de que no haga de su esencia ser necesariamente. Y a su vez es del objeto existente que se puede derivar su esencia, ¿no? Pero la esencia, la esencia es aquello que indica por qué determinado objeto existe o existe de determinada manera, ¿no? Ahora, bueno, esto lo podríamos decir de manera más abstracta, como lo escribí aquí, ¿no? Dice, la esencia no implica que A pertenece a un tipo B porque tiene características A, B, C, D, etc. En cambio, se dice que A tiene una esencia B y dado a ello es que A es como es, ¿no? Esto es lo que decíamos, ¿no? Que de su esencia se deriva o su existencia o, o su existencia tal cual es, ¿no? Es decir, que existe de determinada manera, debido a que tiene una esencia particular. Y de aquí se puede hablar de esta diferenciación, como sugiere Renz, ¿no? Que es una esencia formal cuando decimos que vamos de la esencia a la necesitación de la cosa. Entonces, aquí cuando estamos hablando de este aspecto intuitivo, vamos en el sentido formal, ¿vale? Pero también podemos derivar una esencia en sentido actual o hablar de una esencia actual. Es decir, si se va de la cosa a la esencia. Entonces, la formal es cuando vamos de la esencia a su necesitación o sus características a lo que es la cosa. Y del otro lado, del actual, es cuando de la cosa derivamos su esencia. Uh-huh. Entonces podemos decir que esto va a implicar que, por ejemplo, cuando hablemos de particulares, como sabemos, los particulares, por como son, no son necesarios, ¿no? Un particular puede, como que no puede existir. Al final de cuentas es el resultado de una serie de relaciones causales que pudieron como no pudieron haber sido, ¿no? Uno puede fácilmente concebir que ellas pudieron haber sido de otra manera, ¿no? Entonces, no de la esencia de los particulares, no se sigue su necesidad de existir, a diferencia como es la sustancia. Uh-huh. Entonces, lo que se deduce de aquí es que estamos hablando más bien de una posibilidad de la existencia actual de la cosa, a partir de su esencia formal, porque no implica una necesidad como tal, ¿no? Su esencia. Pero sí uno puede decir, dado que esa cosa exista o pudiese existir, tendría que tener por su esencia tal y tales propiedades. Eso sí. Uh-huh. Entonces surge esta cuestión, ¿no? Entonces, pues si es lo que estamos diciendo, debemos pensar que este conocimiento del cual habla Spinoza, pues es muy limitado, ¿no? No nos está hablando de algo que hable de una necesitación real, sino una necesitación que dado que exista, debería ser así y así, porque tiene una esencia tal. Pero hay que considerar que en realidad este tipo de conocimiento es, digamos, un elemento límite ideal, ¿ok? Es, no es algo que como tal competa a los seres finitos alcanzar, sino que es algo que es algo que queda como el ideal, que podría ser el caso dado que fuéramos algo infinito, es decir, captar lo infinito la, que es lo que es la naturaleza, ¿no? Infinita como la define Spinoza, con sus infinidad de atributos e infinidad de modos. Pero al nosotros ser no infinitos sino finitos, esto se vuelve en realidad solamente un punto ideal al cual tenemos en principio la posibilidad de llegar debido a nuestras características, pero en realidad no
algo que podamos realmente llegar. Es decir, que está en nuestra potencia llegar a ser, pero no es de nuestra actualidad realmente ser. Eso en realidad queda muy claro cuando ponemos completa la cita esa que les decía, dice, de la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas de infinitos modos. Esto es, todo lo que puede caer bajo un entendimiento infinito. Ojo ahí, todo lo que puede, ¿ok? Todo lo que podría caber. Si tuviéramos un entendimiento infinito, pero pues no tenemos algo así, ¿no? No tenemos un entendimiento infinito como lo tiene la naturaleza, que es infinita. Pero ojo, aquí hay una cuestión. A pesar de que habla del intelecto infinito y demás, Spinoza no está diciendo que el intelecto sea infinito en el sentido de que haya una criatura, entidad, etcétera, entre antropomórfica, que tenga un intelecto y sea efectivamente infinito su intelecto. ¿Ok? Esto queda bastante claro cuando tomamos ciertas citas de la ética, bastante cercanas todas, pero por ejemplo, chequemos lo que dice en la proposición 31 del primer libro. Dice, el entendimiento en acto, sea finito o infinito, así como la voluntad, el deseo, el amor, etc., deben ser referidos a la naturaleza naturada y no a la naturante. ¿Ok? Ahí ya está la distinción específica, al no referirlo a la naturante, sino a la naturada. Veamos qué se refiere con la naturaleza naturada. Por naturaleza naturada, en cambio, entiendo todo aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios, esto es, todos los modos de los atributos de Dios. Es decir, no se refiere a la sustancia, que esa sería la naturaleza naturante, sino se refiere a la a los modos que competen a los diferentes atributos de la sustancia. ¿Ok? Entonces son los particulares, la naturaleza naturada. No es la naturaleza naturante, que sería el universal sustancia. Entonces eso es muy importante, porque entonces cuando hablemos de entendimiento, etcétera, todos estos procesos mentales, pues solo competen a los modos como tal, como expresión de diferentes ideas. Entonces, eso es muy importante. Es por eso que luego dice Spinoza, eh, o sea, vuelve a recalcar Spinoza, la razón por la que hablo aquí de entendimiento en acto no es que yo conceda que hay un entendimiento en potencia, sino que, deseando evitar toda confusión, no he querido hablar más de lo que percibido por nosotros con mayor claridad, a saber de la intelección misma. ¿Ok? Sí, o sea, es infinita en cuanto que es una infinidad de expresiones del intelecto, ajá, en diferentes modos infinitos, pero no porque hablemos eh, de una entidad única que tenga una suerte de intelecto infinito, que será como las versiones teístas cuando antropomorfizan a Dios, ¿no? O sea, que está esta entidad metafísica eh, que tiene figura humana o alguna cosa así, y que es perfecta y que tiene este intelecto perfecto, infinito, capaz de aprenderlo todo, ¿no? Como, un poco como, a veces, por ejemplo, podremos atribuirle a Leibniz, por ejemplo, cuando dice que Dios eh, puede ver todos los mundos posibles con su intelecto infinito, ¿no? Y luego poner en marcha el mejor de todos esos mundos posibles. Esa es una versión más antropomorfizada y teísta de Dios, en el sentido que es esta entidad que tiene este intelecto infinito, efectivo, pero aquí no, o sea, el intelecto efectivo infinito es en tanto que es la multiplicidad de las expresiones de intelectos en acto infinitos. Ajá. Infinitos en cuanto que son infinitas expresiones de ese intelecto en acto. ¿Ok? Entonces, sí,
no está hablando de una infinidad en este sentido a una entidad metafísica, sino infinitos actos del intelecto, ¿ok? Entonces, cuando se entienda eso de intelecto infinito, es eso, ¿no? Asumiendo que pudiéramos tener una infinidad de tiempo con nuestro intelecto, pues sí, podríamos llegar a esta cuestión. ¿Pero es posible? Pues no, porque somos finitos. Ni aunque viviera millones de millones de millones de millones de años la humanidad, tendría algo cercano a eso, porque eso es prácticamente nada en la infinitud. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que quería decir y quería clarificar, porque yo sé que esta cuestión de a veces puede confundir a la gente y decir, ah, pero entonces Spinoza está hablando de un intelecto infinito de Dios. Entonces, ¿qué pasó mi bueno? Que no eras teísta y demás. Y puede confundir a la gente, ¿no? Como por ejemplo también ha confundido a la gente cuestiones de Hegel, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decir y espero que haya quedado claro qué rayos es esto de la intuición. Yo sé que es complicada de, de comprender, ¿no? Pero es básicamente esta idea de la universalidad de las esencias formales de esta sustancia, de las cuales derivamos a los particulares, ¿no? Es esta capacidad de poder intuir de ejes universales los particulares, que va muy acorde con el proyecto eh, cartesiano. Lo que sí no sabría, supongo que sí, es si Spinoza estaría en acuerdo o en desacuerdo con, con Descartes en la necesidad de lo empírico para poder decidir estas deducciones posibles, ¿no? Porque como dice eh, Descartes, hay múltiples formas de derivar dado una serie de principios, eh, un conjunto de particulares, ¿no? Entonces, dado esta derivación múltiple de los particulares, pues lo empírico sería necesario para decidir entre, eh, entre una serie de deducciones y otra serie de deducciones, ¿no? Supongo que Spinoza aceptaría eso, bueno, espero, ajá, porque no niega el carácter empírico ni nada, y no niega la, un historicismo científico y demás, ¿no? Entonces supongo que podríamos pensar que aceptaría algo así, pero hay que indagar más en los textos para ver si hay algo así o si hay alguien que ya haya hecho ese tipo de indagación. Pero es una pregunta interesante, fíjense, que al menos yo ahorita no tendría una respuesta eh, clara. O sea, podría intuir que Spinoza lo aceptaría, pero no sabría si específico y citar algo textual como para decir Spinoza acepta esta, o está en acorde con Descartes. Pero bueno, eso quedará para el futuro y diferentes cuestiones ñoñas de tratar a nuestros autores de interés, ¿verdad? En fin, espero que les haya gustado estas secciones de la epistemología y por favor déjenme saber, ya sea en este video o en los otros, qué parte les gustaría ver más, si un poco de la física, slash relación con Descartes, eh, o directo nos vamos tiendo a la psicología metafísica de Spinoza, que digamos es la parte más llamativa de la ética, en serio. Y de hecho, y es quizá un poco de la más complicada y de las menos exploradas, fíjense, porque a la gente hasta hace no muchos años solo le llamaba la atención los aspectos metafísicos de la filosofía de Spinoza, pero per se el aspecto ético, como dice Nadler, y el aspecto psicológico fue un poco ignorado, lo cual fue interesante porque en realidad yo creo que ese aspecto psicológico es de lo más interesante, de lo que más, por ejemplo, llamó atención a diferentes personalidades en la psicología, desde Freud hasta Vygotsky y demás autores que ha influenciado Spinoza. En realidad, Spinoza ha sido muy influyente, desde el arte, curiosamente,
porque uno podría decir, ay, pues, siendo él tan formal y racionalista, ¿cómo afectaría al arte? Pero no, sí ha influenciado el arte, ha influenciado la psicología, prácticamente eh, toda la filosofía posterior a él, y últimamente en los años recientes ha retomado mucha fuerza, Spinoza, en Francia como una opción contra Hegel, eh, y en otros como un paralelismo, una influencia importante en Marx también, en Hegel mismo, otros lo han retomado así. Um, bueno, y obviamente también ha tenido cierta importancia en algunos científicos, ¿no? Como por ejemplo Einstein, que es como el que la gente suele mencionar. Obviamente ya saben que a mí el que más eh, me interesa a nivel de los psicólogos, ¿no? Pero, en fin, no quiero extender más esto, así que lo voy a dar por terminado y nada más déjenmelo en los comentarios qué les gustaría ver después. Así que nos vemos, cuídense.